Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gianmarco Panesi, soy médico veterinario experto en medicina felina, trabajo en la veterinaria Pancambet y hoy día vamos a hablar de algunas características de la enfermedad llamada peritonitis infecciosa felina. Bien, primero para esto vamos a entender que la peritonitis infecciosa felina se desarrolla desgraciadamente por la mutación de un virus que se encuentra ya en la mayoría de gatos, que es el coronavirus entérico felino. Estas mutaciones van a producir que tarde o temprano este virus vaya a cambiar de posición de la zona intestinal a la sangre, específicamente en unas células llamadas monocitos y macrófagos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos enfermedades como retrovirus, en este caso vamos a hacer el ejemplo de inmunodeficiencia, que ya sabemos que los gatitos que tienen esta enfermedad eliminan entre 10 a 100 veces más de coronavirus entérico que gatos que no tienen esta enfermedad. Este aumento de la replicación de este virus obviamente aumenta las probabilidades de que se den estas mutaciones. Entonces consideramos dentro de los factores de riesgo estos pacientes positivos a enfermedades retrovirales, como mencionaba al principio, inmunodeficiencia y leucemia felina. Bueno, si hablamos como riesgo, podríamos decir que sí. Es más, como decía, se consideran dentro de los factores de riesgo. Hay muchos otros factores de riesgo también, pero la enfermedad de por sí no es una enfermedad con una prevalencia muy alta. Por ejemplo, en lo que hablamos de peritonitis infecciosa felina, vamos a establecer que es cerca del 1.4% de los gatos del planeta que pueden desarrollar esta enfermedad. Bien, por ejemplo, vamos a hablar primero de inmunodeficiencia felina. En los gatos con inmunodeficiencia felina, la gran mayoría de estos pacientes suelen tener vidas tan normales como gatos que no tienen esta enfermedad. Es más, la esperanza de vida de estos pacientes es similar a la de pacientes que no tienen la enfermedad. Por otro lado, desgraciadamente, en el caso de leucemia felina, la esperanza de vida actualmente la podremos establecer en 2.4 años, arriba de los 2 años. Entonces hablamos de una media de gatos que vivirán aproximadamente 4 años y medio. Hay que recordar que hay gatos que van a vivir un poco más de eso y hay gatos que desgraciadamente van a vivir un poco menos. Entonces, ¿cómo afecta el PIF a estos pacientes? Depende mucho en qué estado de enfermedad estén, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de inmunodeficiencia, generalmente hemos tenido pacientes que han desarrollado la peritonitis infecciosa felina, han seguido los tratamientos y sus vidas han seguido completamente normales. En el caso de leucemia felina, pues hemos tenido también pacientes que han sido tratados, pero que desgraciadamente después de un tiempo leucemia felina ha terminado el proceso que debía terminar. Bien, es una buena pregunta. Primero hay que entender muchas cosas. Uno, desgraciadamente hasta el día de hoy se considera de que no existe un tratamiento efectivo para tanto la inmunodeficiencia o leucemia felina. Pero si vamos a hablar de drogas prometedoras, podríamos por ejemplo hablar del raltegravir. En el caso de leucemia felina, que es una droga bastante prometedora, es un retroviral del VIH. Lo que va a hacer es simplemente actuar sobre una enzima llamada integrasa de la leucemia felina, impidiendo que se integre al genoma de la célula. En cambio, el tratamiento de la peritonitis infecciosa felina, que es el nucleósido GS441524, lo que va a hacer es detener la replicación viral dentro del monocito o macrófago. Entonces, los targets son completamente distintos, ¿no? Y podríamos decir de que no hay una interacción conocida. Como decía hace un rato, por ejemplo, muchos de los gatos con inmunodeficiencia felina son asintomáticos. Entonces, el desarrollo de la enfermedad va a ser similar a gatos que no tienen esta enfermedad. En el caso de leucemia felina podríamos decir lo mismo. Ahora, desgraciadamente, también podríamos decir que leucemia felina comparte algunas signologías con peritonitis infecciosa felina, como es el caso, por ejemplo, de las anemias no regenerativas. Sin embargo, desde mi experiencia siempre le vamos a dar prioridad al tratamiento de peritonitis infecciosa felina y después resolver otros problemas.
La respuesta fácil sería no, y esto es porque realmente no existe, o podemos decir que no existe una prueba práctica para el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina. Hasta el día de hoy el diagnóstico se realiza por suma de evidencias o signología o hallazgos, ¿no? Sí, por ejemplo, a veces vamos a escuchar sobre pruebas de serología en las cuales están mal llamadas como pruebas del descarte del PIF, pero estas pruebas realmente no nos pueden diferenciar si es coronavirus entérico o si es el coronavirus mutado. Entonces no sería práctico realmente hacer descartes de coronavirus, porque tenemos que llamarlos así, en gatos que sean positivos a retrovirus. Hay que recordar también que se estima que cerca del 90% de gatos tienen o han tenido coronavirus entérico. En mi experiencia, nosotros venimos usando el nucleócido desde mediados del 2019 y hemos tenido distintos tipos de pacientes, tanto positivos a retrovirus como no positivos a retrovirus, y el manejo ha sido exactamente igual. Como mencionaba hace un rato, depende mucho también del estado de la enfermedad en los gatos. Es mucho más fácil el manejo en inmunodeficiencia que en leucemia felina. Bien, yo siempre voy a decir que la peritonitis infecciosa felina llega a ser bastante mala suerte. Y por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, pues vamos a coger dentro de estos ejemplos enfermedades que afecten el sistema inmunológico, como leucemia o inmunodeficiencia, pero también eventos de estrés. Y dentro de estos eventos de estrés se consideran vacunaciones, cirugías como esterilizaciones, adopciones, gatos que vienen de albergues o casas de acogida, enfermedades como enfermedades del aparato respiratorio superior, enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces, no hay un punto donde yo pueda decir no vacunen, no esterilicen, no adopten, ¿no? Hay que recordar o vamos a recalcar que esta enfermedad es más que nada una probabilidad, ¿no? Y esta enfermedad se considera multicausal. No solamente la mutación del virus es necesaria, porque sabemos que hay pacientes con las mutaciones que no desarrollan la peritonitis infecciosa felina, sino también necesitamos los eventos de estrés y se considera también el hecho de una predisposición. Por eso es que nosotros sabemos que hay predisposición en líneas familiares, ¿no? Si hay familiares que han tenido el PIF, sabemos que estos familiares cercanos tendrán la probabilidad. Sabemos que hay razas predispuestas, sabemos que hay un punto ahí que hace que haya esta predisposición, pero aún no lo sabemos. Por ejemplo, en el 2019 hicieron un trabajo donde aislaron el virus de gatos infectados con peritonitis infecciosa felina y se lo inocularon a gatos sanos, y ninguno de estos desarrolló peritonitis infecciosa felina. Entonces hay algo ahí que todavía no hemos logrado entender de manera correcta en la enfermedad. Es muy variable. Nosotros hemos tenido pacientes que han tenido leucemia felina y han sido tratados por peritonitis infecciosa felina, y es difícil determinar si el tiempo de sobrevida después de la recuperación de la peritonitis infecciosa felina se debió a un avance de la enfermedad o era el desarrollo normal de la enfermedad. Siempre nosotros, en pacientes con leucemia felina, vamos a tratar de evitar eventos de estrés oxidativo que puedan disminuir las defensas del paciente, porque esto aumentaría la replicación, y obviamente el aumentar la replicación del virus de leucemia felina disminuiría en cierta manera la esperanza de vida. Pero desgraciadamente tendríamos que hacer nosotros conteos de carga virales, que no son pruebas que hacemos rutinariamente. Vamos a responder esto repitiendo un poco de que el desarrollo de la enfermedad es muy similar en pacientes que no tienen estas enfermedades, pero vamos a aprovechar la pregunta para explicar que en realidad estos virus actúan en distintas zonas. Por ejemplo, en el caso de inmunodeficiencia felina, el target de la enfermedad son los linfocitos TCD4. En el caso de leucemia felina, afecta a todas las células producidas en la médula ósea, y la replicación viral en los gatos progresivos se da específicamente en neutrófilos y plaquetas. El virus de la peritonitis infecciosa felina, obviamente el ya mutado,
va a actuar sobre monocitos y macrófagos. El monocito y macrófago es la misma célula, ¿no? Monocitos cuando está en el torrente sanguíneo y cuando está en los tejidos se convierte en macrófago. Entonces, ¿en qué afecta esto? No es que tenga mucha relación. De todas maneras, hay que recordar que en el caso de la peritonitis infecciosa felina, lo que estamos provocando es una mala activación del macrófago y estamos produciendo una suerte de cuadro inflamatorio. Dentro de las acciones o mediadores que van a producirse por esta mala activación del macrófago son similares a las que vamos a ver en el rechazo de órganos en trasplantes de humanos. Eso nos da una idea de la magnitud de la inflamación que se produce en pacientes con peritonitis infecciosa felina. Realmente no. Como decía, siempre el desarrollo de esta enfermedad es muy similar al desarrollo de la enfermedad en gatos que no tienen retrovirus. Sin embargo, los pacientes que tienen retrovirus ya tienen manejos de por sí que son especiales, ¿no? En cuanto a alimentación y cuidados. Estos obviamente no deben detenerse. Tanto como avances en los tratamientos, no. Felizmente tenemos ya el GS441524 que, por ejemplo, leí en un reporte del 2023, eran 307 gatos y se le consideraba al GS441524 con una efectividad del 97.3%, si mal no recuerdo. Entonces, sobre el tratamiento del PIF ya sabemos bastante. Todavía falta mucho sobre el entendimiento total de la enfermedad y sobre el entendimiento de cómo tratamos, por qué el tiempo en el cual lo tratamos, por qué la variabilidad en las dosis. Cada vez vamos entendiendo un poco más del por qué, ¿no? Yo espero que en unos años ya tengamos una estandarización exacta de cuáles son las dosis, en qué casos y el tiempo para poder utilizarlo. Bien, si me preguntas a mí, te diría que podría estar relacionado a algún excipiente utilizado en la fabricación del fármaco. Sin embargo, se considera como un efecto secundario de la aplicación subcutánea de esta droga, ¿no? Incluso ya tenemos porcentajes, sabemos que aparece en cerca del 3.5% de los pacientes. Entonces, exactamente por qué sucede, no lo sabemos, ¿no? Lo importante es entender de que puede suceder, ¿no? Y esto va desde engrosamientos hasta llagas, ¿no? Pero esto de acá es importante, que no son abscesos, suelen ser heridas estériles. Si nosotros pudiésemos ver, por ejemplo, abscesos u otro tipo de lesión, podríamos estar pensando que hay un error al nivel de la aplicación, ya un error instrumental, por así decirlo. Pero está dentro de lo que podríamos observar. Y el tratamiento de estas heridas no deja de ser como el tratamiento de cualquier herida, ¿no? Sin embargo, de todas maneras requiere pues, la visita del médico veterinario. Obviamente ya está siendo visto por el médico. Bueno, dentro de las cosas que podríamos hacer en casa, por ejemplo, podría ser la colocación de fajas postquirúrgicas, ¿no? Que generalmente las usamos post-esterilización o cuando hacemos algún procedimiento quirúrgico en piel, para evitar que el gato pueda hacerse más daño del que ya está hecho. Otra de las cosas que yo recomendaría sería pasar a los tratamientos vía oral. Nosotros ya tenemos experiencia en muchos pacientes que han tenido estos engrosamientos en piel y hemos optado por seguir los tratamientos orales, y los resultados que hemos obtenido han sido similares a los que han seguido los tratamientos en inyectables. Bien, y como últimas recomendaciones deben recordar que, a diferencia de otros años donde nuestra única salida frente a un paciente positivo a peritonitis infecciosa felina era la eutanasia, actualmente ya tenemos tratamiento y es un tratamiento muy eficaz. Otra de las cosas que deben recordar es que este es un tratamiento largo, hay que tener paciencia. Y muchas veces, si nosotros vamos a ver a nuestro gatito muy bien dentro del primer mes de tratamiento, es importante culminar el tratamiento. El tema de dar la medicación durante 84 días no se trata de que estamos matando realmente el virus. Como lo dije antes, esta droga, el GS441524, se encarga de detener la replicación dentro de estas células.
Nosotros damos este tiempo por la media de vida de esta célula. Los macrófagos suelen vivir bastante. También tienen que recordar que está dentro de lo que conocemos que pueden haber recaídas luego de terminar el tratamiento. Y esto se puede deber a que algunos macrófagos tal vez vivieron un poco más de lo que esperábamos. Y estos pacientes suelen requerir un mes más de tratamiento. Y esto es importante que lo tengan en consideración para poder tener el mejor resultado posible luego de los tratamientos. Recuerda que ahora el PIF sí tiene cura.